Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Cyber Podcast for You. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, bueno, parece sacada de una película de espías, pero que es totalmente real. Empieza en 2014, con una alerta de seguridad que fue realmente impactante. El descubrimiento de una base de datos gigantesca, con miles de millones, sí, miles de millones de credenciales robadas. Y esto fue solo la punta del iceberg, ¿sabes? Destapó uno de los mayores ciberataques contra el sector financiero de Estados Unidos. Menudo lío. Exacto. Fue un caso que al principio despistó a todo el mundo. Por la escala, por el objetivo, bancos enormes como JP Morgan Chase, pues todas las miradas apuntaron a gobiernos extranjeros. Sobre todo por el contexto geopolítico de aquel momento, bastante tenso. Claro, tenía sentido pensar eso. Sí, pero la realidad, como suele pasar, fue mucho más, digamos, terrenal. Aunque no menos sofisticada, ojo. Resultó ser una red criminal, pero con una mentalidad muy empresarial, por decirlo así. Una ambición tremenda. Pues vamos a desgranar eso. ¿Cómo un gigante como JP Morgan Chase, que invierte fortunas en seguridad, pudo ser vulnerado de esa manera? Y lo más interesante, ¿quién estaba realmente detrás, moviendo los hilos desde las sombras? Y sobre todo, ¿por qué? Nuestra misión hoy, entender esta trama complejísima de ciberdelincuencia, fraude y, bueno, una ambición desmedida. Vale, sitúanos. Julio de 2014. Salta la noticia. Una empresa de ciberseguridad, Holt Security, ¿verdad?, da la voz de alarma. ¿Cómo se relaciona eso con JP Morgan? Pues mira, el informe de Holt Security mencionaba una filtración en una empresa más pequeña, llamada Simco Data Systems. Y aquí viene lo curioso. Resulta que Simco alojaba la página web de una carrera benéfica, una carrera patrocinada por JP Morgan. Ah, vale. Y claro, muchos empleados del banco se habían registrado en esa web para participar en la carrera. Entiendo por dónde vas. Exacto. JP Morgan, al investigar esto a raíz de la alerta de Holt Security, primero confirmó que efectivamente Simco había sido atacada. Pero lo peor vino después. Descubrieron, para su sorpresa y horror, imagino, que los mismos atacantes habían usado esa brecha en Simco como una puerta trasera. Una puerta trasera para entrar en JP Morgan Chase. Increíble. Ni más ni menos. Habían pivotado desde esa web comprometida hasta los propios servidores del banco. Madre mía. Y hablamos de JP Morgan Chase, no de una empresa cualquiera. ¿Se sabe que consiguieron una vez dentro? ¿La magnitud del daño? Pues fue enorme. Consiguieron acceso, atención, a más de 90 servidores dentro de la red del banco. 90. Y lo más grave, claro, fue el robo de datos. Se llevaron información personal, nombres, direcciones, correos electrónicos, números de teléfonos, asociados a 76 millones de hogares. 76 millones de hogares. Y a 7 millones de pequeños comercios que eran clientes del banco. Una escala brutal, sin precedentes para un banco de ese calibre. Es que es una cifra que cuesta procesar. 76 millones de hogares afectados. Y lo más preocupante, quizás, es que nadie dentro del banco, con toda su inversión millonaria en seguridad, se había dado cuenta. Tuvieron que enterarse por una alerta externa, por el informe de Holt Security, meses después de que los atacantes ya estuvieran dentro. Uf, qué fallo de seguridad más básico, en cierto modo, ¿no? Que la puerta de entrada fuera algo así. Bueno, demuestra que la superficie de ataque es muy amplia, y a veces los puntos débiles están donde menos te lo esperas. Claro. Y volviendo a lo de antes, con esa escala y el momento, 2014, tensiones con Rusia por la anexión de Crimea, la hipótesis de un ataque ruso parecía la más lógica, ¿verdad? Sí, totalmente. Fue la primera línea de investigación. De hecho, se comentó que algunos responsables de seguridad del banco, con pasado militar, quizás favorecieron esa visión. Tenía su lógica, claro. Pero las investigaciones del FBI empezaron a ir por otro lado. Las tácticas, las herramientas, el rastro digital no cuadraba del todo con un actor estatal típico. Apuntaba más bien a delincuencia organizada. Eso sí, muy sofisticada, muy hábil, pero con motivaciones distintas a las geopolíticas. Vale, ¿y cuándo se confirma ese giro? ¿Cuándo se pone nombre a los responsables? El momento clave llega en julio de 2015. Ahí se producen varias detenciones casi simultáneas. Detienen en Israel a 2 individuos, Gary Chalon y Ziv Orenstein. Y al mismo tiempo se emite una orden de búsqueda contra un tercer hombre, Joshua Samuel Aaron,
que era ciudadano estadounidense. Ajá. Por cierto, Aaron era amigo de la universidad de otro implicado, un tal Anthony Murgio, que ya había sido detenido un poco antes en Florida. Ujú. ¿Y por qué? Por operar un sistema ilegal de intercambio de Bitcoin. O sea que ya vemos conexiones con otros delitos financieros. Bitcoin ilegal. Exacto. Ahí ya quedó bastante claro que no estábamos hablando de espías rusos, sino de una red internacional de estafadores. Pero a una escala monumental. Pero aquí es donde me pierdo un poco. Estafadores. ¿Qué interés pueden tener unos estafadores, por muy a gran escala que sea, en meterse en el lío de hackear los sistemas de JP Morgan Chase, E-Trade, Scottrade? No es como matar moscas a cañonazos. Buena pregunta. Y aquí es donde la historia da un giro que es realmente sorprendente. El por qué lo hicieron. Shalon, Orenstein y Aaron no eran simples estafadores de poca monta. Dirigían un entramado, un conglomerado de negocios ilícitos que estaban todos interconectados. Por un lado, eran maestros del fraude bursátil conocido como pump and dump. Ah, el pump and dump. Explícalo brevemente para quien no lo conozca. Pues básicamente compraban muchas acciones muy baratas de empresas pequeñas, empresas de casi nulo valor, las llamadas penny stocks. Luego inflaban artificialmente el precio de esas acciones. ¿Cómo? Pues lanzando campañas masivas de marketing engañoso. Emails de spam, artículos falsos en webs financieras inventadas. Creando una falsa expectativa, vamos. Exacto. Hacían creer a la gente que esa empresita iba a ser el próximo pelotazo. Y cuando el precio subía por esa demanda artificial, ellos vendían todas sus acciones en el pico. Ganaban una fortuna y dejaban a los inversores que habían picado, pues con acciones que volvían a no valer nada. Un timo clásico, pero ejecutado a gran escala. Entendido. Vale, para ese timo, para el pump and dump, necesitaban algo fundamental. Listas enormes de correos electrónicos. Listas de posibles víctimas a las que bombardear con su spam financiero. Exactamente. Ahí está la clave. Necesitaban emails. Millones de emails de gente potencialmente interesada en invertir, o al menos susceptible de recibir ese tipo de correos. Y supongo que ese no era su único negocio. No. Además de eso, operaban redes de casinos online ilegales, nombres como Affactive o Revenue Jet. Estos casinos eran conocidos en el mundillo por prácticas bastante dudosas. Retrasar los pagos, poner condiciones imposibles para retirar ganancias o directamente no pagar a los jugadores que ganaban. Otro timo, vamos. Otro timo. Y para estos casinos, ¿qué necesitaban también? Promoción. Emails. Bingo. Necesitaban promocionar agresivamente sus casinos ilegales. Y la forma más barata y masiva era, de nuevo, el correo electrónico, el spam. No me digas. O sea, que me estás diciendo que el hackeo monumental a JP Morgan Chase, a E-Trade, a Scottrade, incluso a Dow Jones, que afectó a más de 100 millones de personas en total. Sí, la cifra total superó los 100 millones de registros de contacto robados entre todas las entidades afectadas. Pues que todo ese esfuerzo cibercriminal de altísimo nivel fue esencialmente para conseguir listas de correo, para hacer spam de timos bursátiles y casinos chungos. Pues, por increíble que parezca, esa es la conclusión principal a la que llegaron los investigadores. Sí, una operación de ciberdelincuencia técnicamente muy compleja, comprometiendo algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo, con el objetivo final de alimentar sus otras operaciones ilícitas basadas en el spam. El activo que buscaban desesperadamente eran las listas de contactos, nombres y emails, básicamente. Es que es alucinante. La desproporción entre el medio y el fin aparente. Demuestra el valor que pueden tener los datos personales, incluso los que parecen más básicos, como un email, en las manos equivocadas y con la motivación adecuada. O la motivación criminal, en este caso. Claro, pero hay una pieza que no encaja del todo. Shalon, Orenstein, Aaron eran los cerebros financieros, los estafadores, los del marketing engañoso. No parecen el perfil de hackers capaces de penetrar las defensas de JP Morgan, ¿verdad? No lo eran. Ellos eran los estrategas, los que montaban el negocio ilícito y daban las órdenes. Pero la ejecución técnica, eso fue cosa de otro. Contrataron a alguien. Exacto. Contrataron a un especialista, un hacker ruso, Andrei Turin, descrito como un tipo con una habilidad técnica considerable. Él fue, digamos, el brazo ejecutor,
Siguiendo las instrucciones de Shalom, fue Turing quien realmente penetró los sistemas de E-Trade, Scottrade, Dow Jones y presumiblemente también el de JP Morgan Chase y otras entidades que fueron afectadas. ¿Y cómo lo hizo? ¿Se sabe algo de sus métodos? Pues usó una combinación de técnicas. Explotó vulnerabilidades conocidas en software, como el famoso fallo Heartbleed en OpenSSL que estaba en boga por entonces, y otras brechas específicas. Una vez dentro, instaló malware para asegurarse el acceso persistente, se movió lateralmente por las redes con mucho sigilo, buscando las bases de datos que le habían pedido. Lo hizo durante meses, extrayendo la información poco a poco para no levantar sospechas. Y, muy importante, intentó borrar sus huellas digitales para dificultar la investigación. Un trabajo técnico muy fino, la verdad. Vaya. O sea, una colaboración perfecta entre el cerebro criminal y el músculo técnico. Así es. Una red muy bien organizada con roles definidos. Shalom y su equipo decían, necesitamos emails de clientes de este banco. Y Turing se encargaba de conseguirlos. Con tantas piezas, tantos delitos, tantos países involucrados, Israel, Estados Unidos, Rusia, Georgia, ¿cómo se consigue desmantelar algo así? ¿Cómo cayó finalmente todo este entramado? Pues, como suele ocurrir, tirando del hilo principal. La propia investigación de los hackeos masivos, sobre todo el de JP Morgan por su enorme repercusión, fue la que llevó a las autoridades, principalmente al FBI, hasta Gary Shalom y su red. Cruzaron datos, siguieron rastros financieros, conexiones, y las piezas empezaron a encajar. Y ahí llegaron las detenciones que comentabas antes. Sí, en 2015 se producen las detenciones clave, Shalom y Orenstein en Israel. que luego fueron extraditados a Estados Unidos. Joshua Aaron, el estadounidense, estuvo un tiempo fugado, se cree que en Rusia, pero finalmente se entregó voluntariamente en el aeropuerto JFK de Nueva York. ¿Y el hacker Turing? A Turing lo localizaron más tarde, en 2017, en Georgia. Fue detenido allí y también extraditado a Estados Unidos al año siguiente para enfrentarse a la justicia. Vale, o sea que al final cayeron todos los principales implicados. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque los delitos eran gravísimos. Muy graves, sí. Las acusaciones incluían fraude informático, robo de identidad agravado, fraude bursátil, conspiración, operación de negocios de juego ilegal, un catálogo completo. Las consecuencias fueron significativas. Gary Shalom, el presunto cerebro, llegó a un acuerdo bastante sonado con la fiscalía. Un acuerdo. Sí, aceptó declararse culpable y, como parte del acuerdo, accedió a entregar la friolera de $403 millones. ¿403 millones? Sí, una suma que da idea de la escala de sus ganancias ilícitas. Y además se comprometió a colaborar plenamente con las autoridades. O sea que probablemente cantó bastante. Es muy probable. Se cree que su colaboración fue clave para asegurar la condena de otros, incluyendo seguramente la de Taurín, el hacker. ¿Y Taurín? ¿Qué condena recibió? Andrei Taurín también se declaró culpable y fue condenado en Estados Unidos a 12 años de prisión por su papel central en la ejecución de los ciberataques. ¡12 años! Bueno, parece una condena considerable. Sí, refleja la gravedad de penetrar sistemas financieros críticos y robar datos a esa escala masiva. Es que toda la historia es fascinante en el sentido más amplio. Ver cómo se entrelazan delitos tan distintos. Totalmente. Tienes el hackeo puro y duro, el ciberataque técnico. Tienes el fraude bursátil clásico del pump and dump. Tienes los casinos online ilegales. Y por debajo, seguramente, blanqueo de capitales, posiblemente usando esas plataformas de Bitcoin que mencionamos antes. Es una red criminal muy diversificada. Y lo que a mí me sigue chocando es eso, el motor de todo. La necesidad de conseguir datos aparentemente de bajo valor como un simple email. Exacto. Eso es quizá lo más revelador del caso. Cómo un dato que muchos podríamos considerar casi insignificante, una dirección de correo, se convierte en el combustible esencial para montar operaciones criminales multimillonarias. Nos enseña que en las manos equivocadas y con la intención criminal adecuada, ningún dato es realmente de bajo valor. Todo puede ser monetizado o utilizado para un fin ilícito. Cierto. Y te deja pensando, ¿eh? Una reflexión un poco inquietante. ¿Cuál? Pues, ¿cuántas redes similares podrían estar operando ahora mismo?
redes que combinen esa ambición, esa capacidad de organizar estafas complejas y que simplemente subcontraten la parte técnica, el hackeo, a especialistas como Turing. Y que quizás estén explotando vulnerabilidades no en los sistemas centrales de un banco, sino en sistemas periféricos, en proveedores, en la web de una carrera benéfica, como vimos aquí. Puntos que quizás consideramos menos críticos. Es una reflexión fundamental, sí. Y es la gran lección de este caso para la ciberseguridad. La protección no puede centrarse solo en las joyas de la corona, en los sistemas más obvios. La vigilancia tiene que ser constante, tiene que ser exhaustiva, tiene que cubrir todos los niveles, todos los puntos de entrada posibles. Porque, como demostró este caso, la puerta trasera puede estar donde menos te lo esperas. Y una vez que entran por ahí, el daño puede ser masivo. Pues sí, una historia increíble que nos recuerda la importancia de la ciberseguridad en todas partes y la creatividad, por llamarla de alguna manera, que puede alcanzar la delincuencia organizada. Muchísimas gracias por desgranar este caso tan complejo de una forma tan clara. Un placer, como siempre. Casos así nos enseñan mucho. Desde luego. Y a todos los que nos escucháis, gracias por acompañarnos en este análisis profundo aquí en Ciberpodcast por You. Esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros. No olvidéis suscribiros para no perderos los próximos episodios, dejarnos un like si os ha gustado y comentad qué os ha parecido esta historia. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima.